Hola, ¿qué tal? Qué bueno que siguen en el curso de cimentaciones superficiales. El día de hoy vamos a ver cómo se lleva a cabo un diseño de cimentaciones superficiales siguiendo el reglamento de construcciones de Guadalajara, que es un ejemplo de reglamentos de tipo ASD. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Como antecedentes, los métodos de diseño ASD consideran factores de seguridad. Esa es la característica principal de los sistemas ASD. Ahora sí podemos llevar a cabo el ejercicio del día de hoy. El ejercicio es calcular la capacidad de carga admisible de una zapata, de una cimentación superficial. Es una zapata rectangular de 1.5 por 2.5 por 1.5 metros de profundidad de desplante, suponer que ocurre la falla general, y nos dan los parámetros de resistencia del suelo. Ahora, nos piden hacer un diseño de acuerdo con la filosofía ASD y nos dicen que debemos cumplir con un factor de seguridad de 2.5. Nos piden que utilicemos las normas técnicas complementarias de la ciudad de Guadalajara en México. Pero probablemente en otro país usen un método similar con algunas ligeras variaciones. Tendrán que consultar el, el reglamento, que es lo que dice el reglamento de su ciudad. Este comentario va especialmente para nuestros amigos de Perú que están viendo mucho los videos, a los cuales les agradezco, pero habrá que consultar, por ejemplo, el reglamento de Lima. Yo tengo un amigo en Trujillo, Perú. No sé si el reglamento de Trujillo, por ejemplo, dijera una cosa diferente. Habría que consultar ya con detalle qué es lo que dicen al respecto. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio en Excel. Les comento este Excel, con mucho gusto se los voy a compartir. Y yo ya previamente, para no demorar tanto, escribí le di un poquito de formato al ejercicio. Pero lo importante es lo siguiente. Primero que nada, vamos a ubicarnos en la parte izquierda de la hoja de cálculo. Vamos a anotar los parámetros. Primero consultamos el reglamento de construcciones de la ciudad de Guadalajara. El más reciente es el de 1997. Sí, ya sé que tiene un poquito de tiempo, pero es el más reciente y el vigente hasta la fecha. Y aquí viene la ecuación con la que se debe calcular la capacidad de carga de las cimentaciones, que es la ecuación de Terzaghi eh, con los factores de Basic. Aquí dice abajo. NQ, N gamma y NC son los factores de Basic y Skempton. Entonces, directamente en este reglamento nos señalan cuáles son las ecuaciones que tenemos que seguir, pero hay que tener cuidado porque también nos indican qué unidades deben tener las variables que utilicemos para calcular la capacidad de carga. Entonces, vamos a comenzar. Nos dicen que de dato necesitamos la cohesión en toneladas por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo 5.2 kilonewtons por metro cuadrado, tengo que dividir entre 9.81 y la cohesión en toneladas por metro cuadrado son 0.53 toneladas por metro cuadrado. El ángulo de fricción interna es 27 grados, ese es dato, ese va en grados. Y el peso volumétrico. Miren, aquí hay algo importante que anotar. Primero que nada, en las unidades nos dice que tenemos que dar, hay un gamma 1 y un gamma 2. El gamma 1 es para esta parte de la ecuación de capacidad de carga y el gamma 2 es para esta otra parte de la ecuación de capacidad de carga. Recordemos que la explicación se había hecho que gamma 1 es el peso volumétrico del suelo arriba del nivel de desplante, es decir, la parte que corresponde a la sobrecarga de la cimentación, a la sobrecarga en el mecanismo de falla, y gamma 2 es el peso volumétrico de aquí para abajo. Cuando se tiene el mismo suelo,
gamma 1 es igual a gamma 2 y ya está. Pero si hubiera un suelo diferente, esta parte de la ecuación nos permite considerar aquí ese gamma 1 y ese gamma 2. Aquí, en este caso que se supone que todo el suelo es igual, gamma 1, gamma es igual a gamma 1 es igual a gamma 2. 14.5 entre 9.81, que es la gravedad. El resultado es 1.48 toneladas por metro cúbico. El factor de seguridad con el que tenemos que cumplir es 2.5, que el reglamento de Guadalajara nos obliga a tener un factor, dice, no menor de 2.5. De 2.5 para arriba podemos dar lo que sea, pero no menor de 2.5. Luego nos dice, ancho y largo de la cimentación. El ancho siempre tiene que ser el lado más corto y esto es bien importante porque si no lo hacen así les va a empezar a dar unos resultados bien raros y no es correcta la utilización de la ecuación de capacidad de carga de esa manera. Siempre el lado más corto, 1.5 en este caso, el lado largo 2.5 y la profundidad de desplante 1.5. Ahora sí, nos indica cuáles son los factores adimensionales. El NC, NQ y N gamma. Y nos dice que el primero que se calcula es NQ. NQ, que es esta ecuación que vamos a escribir a continuación, es esta ecuación que está aquí, la número 2. NQ dice que es igual a EXP en Excel, E a la pi por tangente de phi. Una cosa importante, el ángulo de fricción interna y todos los ángulos que se usen en Excel, cuando se usen funciones trigonométricas, tienen que estar en radianes. Les escribo radianes, o la otra es, por aquí anoto el ángulo de fricción interna en radianes. Si no, está bien que decirlo así, que lo consideren radianes. E a la pi tangente de phi por tangente cuadrada de 45 más phi entre 2. Ojo aquí importante. Aquí vamos a meter un ángulo que tiene que estar en radianes. Entonces escribo primero radianes. Ahora sí escribo 45. Ahora escribo más phi en grados entre 2. Esta parte es bien complicada de enseñárselos a los alumnos porque los reglamentos luego no son tan claros y sin embargo lo que están pidiendo aquí es que el ángulo todo 45 más phi entre 2 tiene que ir en grados. Ahora, una vez que está esto se pone al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado tangente, es toda esta parte. Tangente de 45 más phi entre 2, todo eso al cuadrado. Y ya. Miren, ya hasta me dice un error. No voy a aceptar la corrección porque quiero ver dónde estoy cometiendo ese error. Dice aquí que no estoy cerrando el paréntesis este que dice exp. Aquí no es tan claro, pero parece que el exponente solo se refiere a la primera parte de la ecuación. Entonces lo voy a cerrar aquí y le voy a dar enter. Miren, 13.19. Ajá. Luego dice N gamma. N gamma es igual a 2 por, abro paréntesis, NQ más 1 por tangente de radianes. Recuerden que tenemos que colocar el ángulo de fricción interna en radianes de phi. 2 por NQ más 1 por tangente de phi. Correcto. Y ahora nos dice el coeficiente NQ, este es un factor de corrección y N gamma también es, aquí está otro factor de corrección. El NC, aquí nos dicen, es otra ecuación, nada más déjenme revisar. Ah, ok.
Ok, ok. Para el NC hay un pasito que debemos de considerar. Dice que cuando la profundidad de desplante entre el ancho sea menor que 2 y además B entre L sea menor que 1, se usa esta ecuación. Si eso no pasa, dice, en caso de que las desigualdades anteriores no se cumplan, se considera que DF entre DB igual a 2 y B entre L es igual a 1. Es decir, el máximo valor que puede tener DF entre B es 2. Si da más, se pone 2. Si da menos, se pone lo que dé. Y lo mismo para B entre L. Si da más de 1, se pone 1. Y si da menos de 1, se pone lo que dé. Entonces, esa es la parte también un poquito complicada de esto. 5.14 por 1, perdón, abro paréntesis, 1 más 0.25 por, y ahora yo lo meto de esta manera. Si si db entre b es menor que 2, pongo 2. Si df entre b es menor que 2, pongo lo que dé. Si no es menor que 2, pongo 2. Y ya está. Así escribo esta ecuación. Si es más que 2, pongo 2. Eso es lo que dice el reglamento. Más 0.25 por, otra vez utilizo la función si. Si B entre L es menor que 1, pongo B entre L. Si da más que 1, o sea, si es falso, pongo 1, que es lo que me dice el reglamento. Si esto es falso, pongo 1. Ya está. Entonces, 1 más 0.25 por df entre b, pero eso siempre tiene que dar menor que 2, o máximo 2, más 0.25 por b entre l, y eso debe de ser, máximo debe ser 1. Ok, cierro el paréntesis que no lo había cerrado y enter. Ahí están, ya tenemos nuestro NC, NQ y N gamma. Ahora los factores de corrección. Aquí dice que el coeficiente NQ se tiene que multiplicar por 1 más B entre L para cimientos rectangulares y por 1 más Φ para zapatas circulares o cuadradas. Y aquí entran en conflicto muchos ingenieros y muchos alumnos míos porque dicen, pero entonces si Φ valiera 30 grados tendría que multiplicar NQ por 30 más 1 por 31, 31Q, 31NQ. ¿Cómo hago esa corrección? No queda muy claro. Por esa razón precisamente, hubo que ir, lo que yo les recomiendo a ustedes y a mis alumnos es que vayan a la fuente a ver qué dijo Basic. Y Basic lo que dijo en este artículo, el artículo original de Basic es este. Y dentro de ese artículo, que les recomiendo consultar, vienen estos factores, viene una tablita con los factores de corrección para cimentaciones superficiales que los voy a poner aquí a un lado. Entonces, aquí dice que, estos son los factores. Dice, para cimentación rectangular, este de arriba. Para cimentación circular, este de acá abajo. Ajá. Para cimentación de franja, esto vale 1. Entonces, el NQ, el factor de corrección, aquí dice que tiene que ser para una cimentación rectangular, como bien dice aquí, 1 más B entre L por tangente de Φ. Entonces, si va a cambiar solo cuando es cuadrada o cuando es rectangular, para que sea cuadrada, B tiene que ser igual a L. Entonces, y fíjense, aquí está el error. Dice que cuando es cuadrada y circular, el factor debería ser 1 más tangente de Φ. Aquí en el reglamento dice 1 más Φ. Aquí es donde hay un error, yo quiero pensar, de edición en el reglamento y hay que tener mucho cuidado
porque podemos tener un error grave en nuestros cálculos. Entonces ponemos, si la cimentación es cuadrada, la forma de decírselo a Excel es si, voy a quitar esto de aquí, voy a hacerlo más chiquito, que no me estorbe, aquí está. Igual a si la cimentación es cuadrada, B entre L, si esto me da igual a 1, es decir, si la cimentación es cuadrada, entonces el factor que hay que usar es 1 más tangente de phi. 1 más tangente de phi. Híjole, voy a tener que borrar otra vez esto porque phi lo tengo escondido acá atrás. Ni modo, una disculpa. Va de nuevo. Aquí está. NQ. Si la cimentación es cuadrada, si B entre L, si esto da 1, entonces el factor es 1 más tangente de phi. Recordemos otra vez que tenemos que meter el ángulo en radianes. Tangente de phi. Cierro, cierro. Si no es cuadrada, es valor si falso, voy a meter la otra ecuación. El otro factor que hay que considerar es 1 más, abro paréntesis, B entre L, B entre L, y eso multiplicado, perdón, cierro paréntesis, multiplicado por tangente de phi. Tangente de phi. Tangente de phi. Pero recuerden que tenemos que meter la tangente en radianes. Ya sé, es un poquito molesto, pero pues se acostumbra uno y no hay de otra. Ahí está el factor de corrección. Ahí está. Es el factor de corrección de NQ. Ahora el factor de corrección de N gamma. Aquí dice igual, para cimentaciones cuadradas es 1 y para cimentaciones, bueno, 0.6, otra vez. N gamma es este valor que se ve aquí. Aquí dice lo mismo. N gamma se multiplica por 1 menos 0.4 B entre L para cimientos rectangulares y por 0.6 para cimientos circulares y cuadrados. Entonces, igual escribimos si, otra vez si es cuadrado, si este entre este es igual a 1, entonces para cimientos cuadrados 0.6. Si no es cuadrado, entonces se multiplica por 1 menos 0.4 por, abro paréntesis, B entre L. B entre L. Ahí está. Cierro paréntesis. Aquí no hay ángulos, entonces no hay que poner radianes. Como ven, esto hay que tener cuidado nada más con los paréntesis. Y NC, vamos a ver su factor de corrección. El reglamento no considera ninguna corrección para el NC. Los factores de Bessich sí consideran esa corrección. Entonces, vamos a revisar nada más. El factor de corrección sería 1, pero vamos a revisar cuánto daría. Este factor de corrección dice que si la cimentación es cuadrada, igual si B entre L es igual a 1, dice que tendría que ser 1 más NQ entre NC. No dice más, pero tendría que ser sin corregir. NQ entre NC. Y si no es... Ajá, y si no es cuadrada, tendría que ser 1 más, abro paréntesis, B entre L, por NQ entre NC.
Desafortunadamente aquí me oculta cuál es NQ y cuál es NC. NQ entre NC. Creo que este es NQ entre NC. Ahorita lo revisamos. Cierro paréntesis y ya está. NC al de arriba y NQ el de abajo. A ver. Dice, si este es cuadrado, es 1 más NQ entre NC, NQ entre NC, este es correcto, más B entre L, por NQ, este está mal, este no es C32, es C33, entre NC, C32. Como estaba la fórmula encima no me dejaba ver. NQ entre NC, sí. Ahí está el factor de corrección. Probablemente por estar del lado conservador, no mencionan un factor de corrección para NC, pero que sepan que el artículo de BESIS sí tiene ese factor de corrección. Vamos a tener que irnos con el reglamento. 1, factor de corrección 1. Entonces, el factor corregido sería cada uno de estos factores multiplicado por su factor de corrección. NC, NQ y N gamma. Entonces los factores corregidos serían estos. Vamos a poner todos con 4 decimales. Nada más para que darle un poquito de formato. Ahí está. Y centrados. Ahora sí. Listo. Una vez que ya se tienen los factores, ahora hay que utilizar la ecuación de capacidad de carga, que dice que la capacidad de carga admisible es igual a, abro paréntesis, gamma 1, que en este caso no hay gamma 1 ni gamma 2, porque se tiene el mismo suelo, pero para que quede preparada esta hoja de cálculo, vamos a anotar en alguna parte gamma 1 y gamma 2. Vamos a mover un poquito este factor de seguridad para este lado. Voy a anotarlo así. Y aquí le voy a poner gamma 1 y gamma 2 para que no haya problema. Y ya quede listo para nuestras siguientes hojas de cálculo. Ahí está. Esto es igual a, entonces decíamos gamma 1 por la profundidad de desplante por, abro paréntesis, NQ, el corregido, NQ menos 1, todo esto más un medio de gamma 2 por B por N gamma corregido también, más C, la ecuación, por NC corregido. En este caso consideramos un factor de 1 porque el reglamento no dice nada más. Pero si su reglamento dijera que aplicáramos el factor de corrección, hay que aplicarlo. Y todo esto dividido entre el factor de seguridad. El factor de seguridad por reglamento de 2.5 y nuestra capacidad de carga admisible para esta cimentación sería de 20.79 toneladas por metro cuadrado. Ese es por unidad de área. Todavía hay que sacar el área de esta cimentación, que es el ancho por el largo, y voy a poner esta tablita aquí a un lado, la capacidad de carga admisible que habría que reportar de esta cimentación sería nada más multiplicar la capacidad de carga por unidad de área por el área y la capacidad de carga admisible de esta cimentación de la cual estamos haciendo el ejercicio sería 77.99 toneladas, 78 toneladas. Hay algunos ingenieros que quieren poner 4 decimales en esta parte, la verdad es que no es así, bueno, pero 78 toneladas es lo que resiste, o aproximadamente 780 kilonewtons, lo que daría esta zapata con estas condiciones de acuerdo con el reglamento de Guadalajara. Bueno,
Este archivo se los voy a dejar y además ya se pudiera hacer una impresión de la memoria de cálculo. Pueden cambiarle aquí la imagen para que les sirva a ustedes para el diseño de su, en su trabajo o en la escuela, algún informe que tengan que entregar. Nada más corroboren las ecuaciones y ya está. Es responsabilidad del que usa la hoja que esté bien. Y como fueron muchas ecuaciones, puede ser que alguna se me haya ido, pero no fue con mala intención. Agradezco los comentarios, pero miren, ya quedó así una hoja de una memoria de cálculo bastante aceptable. Se vería así. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Continúo a la orden y en la siguiente clase vamos a ver el diseño por LRFD de acuerdo con las normas técnicas de Ciudad de México. Como comentario adicional, la verdad es que no hice mucho hincapié, pero hay algo importante en las normas técnicas de Guadalajara. Hay una parte que dice aquí que gamma 2 se tiene que considerar eh, en caso de que haya nivel freático, va a tener que haber una modificación. Dentro de las limitaciones que tiene la ecuación de capacidad de carga es que considera que del nivel de desplante para abajo, para la gama 2 todo el suelo es igual. Es decir, si hubiera algún estrato adicional, habría que considerar a lo mejor o el menor o un parámetro representativo o un promedio ponderado, de alguna manera dar un valor nada más. Esa es una de las limitaciones. Y la otra es que hay que hacer un ajuste cuando hay nivel freático y el ajuste es el que se presenta en la ecuación 5. La otra consideración es que también puede ocurrir que tengamos cargas accidentales y en ese caso se deberá considerar una excentricidad. Y el ancho, por ejemplo, ya no vale el ancho, sino vale el ancho menos 2 veces la excentricidad de la carga. Vamos a entrar con más detalle en este tema de cargas excéntricas después de ver los reglamentos para dar un complemento a esta parte. No se desesperen, vamos poco a poco. Pues bueno, bien, esto es todo lo del tema. Fue un poquito más largo el video, pero como ven, lleva consideraciones importantes y comentarios que hay que hacer. Probablemente para los que lo hacen por primera vez, para los estudiantes, es un poco confuso si no hay alguien que te lleve de la mano haciendo el cálculo. Y bueno, para eso estamos. Ojalá que les sea de mucha utilidad y pues cualquier duda sigo al pendiente y en comentarios pueden ponerlos y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.